Para el detalle, con toda la precisión y conocimiento, vamos con nuestro admirado y estimadísimo, expertísimo Luis Miguel González. Mi querido Luis Miguel, te escuchamos, adelante. Oscar Mario, qué gusto. Oye, pues dicen, no fue gran sorpresa, ya se esperaba. Están hablando del déficit, están hablando del total de la deuda con respecto al PIB, números que ya conocemos. Lo importante es que no se deteriore. Por ejemplo, la deuda bruta está en 49.3% del PIB en 2025 frente a pues 39 en 2023, pero se proyecta que podría subir hasta 55% la deuda bruta de México en relación al PIB en el 2028. El de 2028. También está el déficit fiscal, el apoyo a Pemex, que eso es un hoyo, pues un hoyo sin fondo. La revisión a baja del crecimiento importantísimo, que ya lo ponen en menos de 1% en el 2026 y 1.3% en el 2027, siempre y cuando existan las condiciones de certidumbre y confianza para que lleguen los dineros del extranjero y de empresarios mexicanos en proyectos de largo plazo, el ajuste fiscal, en fin, te dejo, mi querido Luis Miguel. Adelante. Quiero empezar con al hilo de lo que estás comentando, Oscar Mario. Quizá para mí la primera sorpresa es que para nadie sea sorpresa sí, que empecemos a hablar de esto como parte de una nueva normalidad. No lo quiero comparar y empiezo diciéndolo así, pero como ya nos pasó con las cifras de seguridad pública y decir, hombre, pues de qué nos sorprende que tengamos decenas de muertos si es parte de esta nueva normalidad. Entonces yo diría, primerísimo, no podemos acostumbrarnos a que haya un retroceso, una degradación en un indicador tan importante de nuestro crédito público en el mundo. Lo comentábamos la semana pasada y en los últimos días, Oscar Mario, los argumentos de Moody's son casi una calca de los argumentos de Standard & Poor's de la semana pasada. Incluso hay términos que son idénticos, esta idea de la rigidez en el gasto público, la persistencia de un crecimiento muy bajo, el crecimiento de la deuda en términos absolutos, pero también como proporción del PIB. En buena medida lo que tenemos es un cuadro al que cada vez más lo vemos como inmutable. Vemos como inmutable que la deuda crezca como proporción del PIB, vemos como inmutable que el PIB no crezca, o más bien, que crezca en esta zona de mediocridad del 1%, un poquito más, un poquito menos. Creo, Oscar Mario, lo primero es, pues, ¿qué necesitamos para que de veras esto nos importe? ¿Cuál sería tu primera reflexión en relación a esto que mencionas, que es importantísimo? Mucho de lo que tenemos, lo decías tú al presentar el tema, seguimos en grado de inversión. Ajá. Y a como dé lugar, México tiene que mantener ese grado de inversión. Estamos un escalón abajo, y eso quiere decir que si hubiera una nueva baja en la calificación, perderíamos esta categoría y entraríamos en lo que se conoce como inversión especulativa o chatarra. Me gustaría pensar que en Palacio Nacional, en algunos de los espacios donde se toman decisiones, alguien está diciendo, sí o sí, la prioridad es evitar que nos quiten el grado de inversión,
porque eso literalmente nos manda a segunda división. A los que les gusta el fútbol, es la zona de descenso. Sí. Ajá. Oye, aparte, Luis Miguel, la nota soberana de México, tú lo has dicho aquí, se mantuvo desde hace muchos meses, ¿no? Se mantuvo en perspectiva negativa desde noviembre del 2024. O sea que tomó 18 meses para completar la acción tras la alerta que representa aquella perspectiva negativa. ¿Cuáles son desde tu punto de vista y con base en tu experiencia las principales variables que detonaron este foco rojo? La novedad, cuando vemos, Ajá. estamos hablando de crecimiento de la deuda, bajo crecimiento económico, rigidez de las finanzas públicas y, si me permites el pleonasmo, la novedad nueva es que los apoyos a Pemex, sobre todo el monto de los apoyos a Pemex, empieza a ser un factor que agrava el paciente. No soy médico, pero más o menos lo que nos están diciendo es: tienes un paciente anémico donando sangre como si le sobrara. 35,000 millones de dólares el año pasado, 19,000 millones de dólares este año son los apoyos que registra Moody's como parte del problema. Y lo hemos comentado, en algún momento decíamos, el riesgo es que no se concrete el rescate a Pemex y que en vez de salvar a Pemex, Pemex nos termine jalando. Oye, a ver, esto está muy interesante. Pemex nos termina jalando. Bueno, Pemex es una empresa totalmente quebrada y mal administrada desde hace muchos años, pero dicen que la situación en lo administrativo, operativo, exploración, explotación, fiscal, tal, que presenta en este momento, nunca había estado peor. Es lo que dicen los expertos. A ver, lo que nos dice Moody's, lo que hace, en días pasados también nos dijo Standard & Poor's, es: dejemos de hablar de el contagio, el riesgo de contagio de Pemex hacia las finanzas públicas como algo lejano y empecemos a verlo como algo que está ya en el radar. No es, literalmente, no es nuevo, pero es mucho más delicado, entre otras cosas, porque pues parece que esto no tiene fecha de conclusión. Sí, y es lo que está abajo del virus, pues no sé, y es un malestar que está comenzando a mermar y está comenzando a afectar muchas de las variables de la complejísima ecuación que está marcando el rumbo de la economía mexicana, ¿no? Totalmente. Creo que mucho de lo que nos dicen Moody's, Standard & Poor's, nos remite a otra cosa que no hay que perder de vista, es la importancia de las calificadoras. Ajá. No es una opinión que se pueda descartar, no es algo que digas, hombre, yo tengo otros datos y déjenme contarles los bien que vamos. Ajá. Es el que 2 de las 3 calificadoras más importantes emitan advertencias, nos obliga a tomarlo en serio, insisto, porque las calificadoras tienen poder real sobre la economía mexicana a través de esta calificación de riesgo. Para ponerlo en perspectiva, Oscar Mario, el Banco de México podrá decir: yo quiero que la tasa de interés de referencia sea 6. Si la calificadora te baja tu grado o te quita el grado de inversión, pues simplemente no es posible tener tasas de interés
tan, entre comillas, tan estables a la baja como pretende el Banco de México. Mira, si quieres antes de ir a una pausa, dicen los expertos, México pasó muy rápido de ser uno de los países que tenía finanzas públicas estables a ser uno de los que tienen el desequilibrio fiscal más amplio. Dice, no ayuda a generar certidumbre en el contexto mundial incierto, y con la acción de Moody's, México acumula 2 calificaciones en el límite inferior del grado de inversión. Fitch tiene la nota soberana en ese mismo nivel desde abril del 2020. Hoy, ¿qué nos decían? Que si 2 de las 3 tenían una nota negativa para un país, ¿pierdes el grado de inversión? No. ¿O no necesariamente? No. Okay. No. Estamos todavía, literalmente, estamos todavía dentro de la casa. Todavía no nos expulsan. Nos pusieron un poquito más cerca de la... Pero somos los niños malcriados, ¿no? Sí, estamos literalmente como en un rincón con orejas de burro por lo pronto. Oye, lo hemos platicado desde hace muchos años en este espacio, en el análisis que tenemos cada 15 días los miércoles sobre economía, finanzas, todas las variables económicas que ustedes analizan con toda precisión. ¿Hacia dónde vamos, Luis Miguel, y de qué y de quién depende? Yo te voy a pedir que me contestes después de una pausa para no interrumpirte. Estoy hablando con Luis Miguel González. Continuamos con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a platicar con uno de los economistas más y analistas más reconocidos en este país, Luis Miguel González, aparte de ser director de unos periódicos que gozan con mayor prestigio en el ámbito económico y financiero. Mi querido Luis Miguel, la pregunta que te hacía antes de la pausa sobre el tema del recorte de Moody's a la calificación crediticia de la deuda soberana de México, en donde, bueno, presentan muchas otras variables que pueden desviar negativamente el rumbo de la economía mexicana. Yo creo que te voy a preguntar diferente, pero ¿cuáles serían, dinos, las 2 o 3 variables que más te preocupan y que más deberían de ocupar a las autoridades para que no nunca hemos perdido el grado de inversión, ¿o sí? Pues vamos a decir, en la época moderna de la economía mexicana, con esto me refiero a apertura comercial, y eso no, siempre hemos tenido este estatus. Sí, ajá. Bueno, 2, 3 variables que es las que más se tienen que cuidar para no llegar a ese default, ¿no? A ver, la primera que creo que no sé si la palabra sea cuidar, sino corregir, activar, es inversión privada. Híjole. Muchos de los círculos viciosos en los que estamos atrapados tienen que ver con bajos niveles de inversión privada. En última instancia, si tuviéramos que romper la dinámica de bajo crecimiento en la que llevamos muchos años, pero que se ha agudizado en los últimos 7, 8 años, tenemos que activar la inversión privada, lograr que despierte. Ojo, estamos hablando de grandes inversiones de empresas grandes, pero también de pequeñas empresas. Creo que tiene mucho que ver al final, y quienes nos están escuchando seguramente podrían contarnos muchas anécdotas, no importa lo que se diga de, bueno, queremos que inviertan, si tienes una autoridad fiscal que te trata como delincuente, si tienes una policía o un cuerpo de seguridad estatal, municipal o federal que no te defiende de los malos, y que te intimida, ¿no? En la que es muy difícil generar confianza, sí. Pues finalmente son cosas, bueno, y tienes reglas del juego en lo laboral donde cada vez es más costoso generar empleo formal, donde la brecha entre lo formal y lo informal va creciendo como si no hubiera un problema allí. Entonces yo diría, el primer factor o la primera
pantalla a la que hay que ponerle mucha atención es inversión privada. Pero aquí quiero agregar a lo que dices siempre acertadísimamente, y lo hemos platicado muchas veces. Dices inversión privada, nacional y extranjera. Hay dos variables que son las que sostienen esto que tú mencionas, y se llama certidumbre y confianza. Y detrás de la certidumbre y detrás de la confianza entran muchísimos rubros que, para que haya una especie de común denominador que sostenga lo que atinadamente dices, pues tampoco, pues no se puede garantizar de ninguna forma, sobre todo después de lo que tú has mencionado. En los últimos 6, 7 años, pues se ha transformado a este país, yo creo que, pues, con todo respeto para mal, se ha borrado todos los órganos que provocaban cierto equilibrio a los excesos del Ejecutivo Federal. Ha hecho un desastre el Poder Judicial, y el Legislativo está lleno de la borregada, ¿no? Sí. Hay una cosa que dicen mucho los empresarios, en particular las cámaras empresariales, y es la necesaria estabilidad de la regla del juego. Uh-huh. No puedes estar diciendo hoy van a hacer las cosas de un modo, mañana van a ser de otras. Creo que en este tema, que es fomento a la inversión privada, sí vemos señales desde Palacio Nacional. Me refiero en particular la presidenta, me refiero al secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, el secretario de Economía. Veo señales de que están entendiendo la gravedad del problema y están tratando de generar condiciones para invertir. Creo que para muchos todavía estas señales de por favor inviertan, vean qué necesitan, cómo le hacemos, todavía estas señales están puestas en la balanza con respecto a otras señales, incluyendo la influencia del sexenio pasado en este. Y vuelvo al monstruo que puede seguir provocando un deterioro en las finanzas públicas y la economía de México, este apoyo continuo a Petróleos Mexicanos, que limita la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajísimo crecimiento, y también la posición fiscal, que pues se encuentra, pues yo no sé si debilitada o en un momento también que el gobierno federal no pueda, yo no sé si la palabra sería controlarla o administrarla como se requiere, Luis Miguel. Sí, me decías que en qué cosa habría que fijarnos. Entonces yo decía, por un lado es fomento a la inversión privada, yo diría es una revisión más rigurosa del gasto público. Sí, oye, es que eso que tú acabas de decir es algo tan importante. Durante la administración anterior, pues se habla de es deuda, deuda disfrazada de inversión que rebasa el billón de pesos en los proyectos estelares o icónicos de la presidencia del licenciado López Obrador, que vamos a seguir pagando las consecuencias durante muchos años, ¿no? Sí, estás hablando, solo 2 proyectos costaron más de $1 billón. Sí, así es. El Tren Maya y la refinería. Fíjate nada más. Luego, no, y lo que nos cuesta el Fobaproa 2, que es liquidar a los inversionistas que habían invertido ya una cuantiosísima cantidad de recursos para
un aeropuerto que era necesarísimo y que llevaba el 40% de adelanto, ¿no? Casi el 40%, Sí. ¿no? Enterrar el proyecto del aeropuerto, del que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, costó 350 mil millones de pesos. Bueno. Literalmente no tuvieron ningún retorno porque ese es dinero que se paga a cambio de nada. Oye, y lo hemos platicado muchas veces con ustedes como analistas, con diputados que a veces le entienden al tema, el uso discrecional y abusivo de los recursos públicos en México, yo creo que no se lleva a cabo ni se permite en ninguna parte del mundo donde hay pues una buena fiscalización por parte del poder legislativo de cualquier nación que pues presuma el mismo grado de desarrollo que México le hace nuestro club de la OCDE. En ninguna nación, y lo han mencionado aquí especialistas, se puede disponer con esa facilidad e esa irresponsabilidad de los dineros públicos. Totalmente. Tenemos literalmente nuestra posición, incluso geográficamente, podemos mirar hacia arriba, hacia el norte, decir, hay países que han hecho más que nosotros, ¿qué tenemos que hacer parecernos? Y podemos mirar hacia abajo, ver países a los que no nos queremos parecer y decir cómo le hacemos para no llegar a donde están ellos. Y creo que tiene mucho que ver con una cultura de contrapesos, de transparencia, de rendición de cuentas. En última instancia, también una cultura de meritocracia. Es decir, que la gente que está tomando decisiones, ejecutando, sea la mejor posible en un país que tiene muchísimo talento, no necesariamente aprovechado. ¿Dónde pondrías el estado de la economía de México y hacia dónde vamos a manera de resumen? Que bueno, pues tendríamos que considerar muchas variables que tendríamos que incluir en la fórmula, pero ¿dónde estamos y hacia dónde vamos desde tu perspectiva? Estamos con mucho dolor y vamos rumbo al hospital. Oye, y lo peor, si me permites, pues no conocemos bien al cirujano ni sabemos de su capacidad, ¿eh? Y vamos a ver si tenemos turno para que nos reciban. Oye, hablando de eso, te estaban escribiendo hace rato. Dice, oye, tú hablabas con Luis Miguel González esta semana o hace 15 días del grave error que ha sido pues esto que se llama la Rectoría del Estado, pero específicamente incluso después del decreto de expropiación petrolera en 38 por Lázaro Cárdenas, no se ha llevado a cabo ningún proceso de selección y elección de un director de Petróleos Mexicanos en donde se compruebe su conocimiento del sector energético y que tenga experiencia en manejar una empresa tan compleja como es la paraestatal más endeudada del mundo. Nunca se ha hecho, mi querido Luis Miguel. Sí, ha habido directores competentes, pero me atrevo a decir que son la minoría en un contexto donde se ha privilegiado la lealtad y la amistad y la funcionalidad de un proyecto que hay veces político y hay veces de otro tipo, pero nunca de hacer de la mayor empresa de México una empresa viable con más futuro que pasado. Oye, aquí que nos encantan los termómetros, si nos vamos al de alto riesgo, del 1 al 10, con todo lo que has mencionado y que pues implica muchísimas variables en esta ecuación de alto riesgo, ¿hemos vivido algo similar que tú recuerdes en alguna otra época? Sí, a ver,
creo que para mucha gente diría, yo no lo compararía, por ejemplo, con el 94 ni remotamente. México tiene mucho, por decir algo, tiene más reservas de divisas en el Banco de México, tiene más... 275,000 millones, ¿verdad? No, es una locura lo que tenemos en reservas. Ajá. Tenemos el dinero de ahorros de largo plazo de los mexicanos. Ojo, no estoy diciendo que estén a disposición del gobierno, estoy diciendo es un patrimonio que no teníamos, por ejemplo, en el 94, esto de ahorro de largo plazo. Y en términos generales, a pesar de que se han desmantelado muchas cosas, yo diría, tenemos una economía mucho más diversificada, ya no solo somos petróleo, Sí. somos un país gigantesco en exportación, en turismo. Entonces yo diría, a lo mejor hay veces por el ritmo de la conversación o la deriva de la conversación, enfatizamos más lo que no está funcionando, pero también vale la pena, Oscar Mario, no perder de vista todo lo que hemos logrado, y ojo, digo, lo que hemos logrado como sociedad, empresas, ciudadanos, trabajadores. Tenemos una economía muy competitiva, el mayor socio comercial de Estados Unidos. Se dice fácil, pero dejamos atrás a Canadá y China, por decir algo. Oye, y dice, lamentamos ya no escuchar de lo que supuestamente iba a ser la panacea, que es el famoso nearshoring, con todo lo que está comentando Luis Miguel. Dice, eso está todavía en veremos, dependiendo de cómo se renegocie el TLC. Fundamental el TLC, Luis Miguel. Totalmente. Creo que yo soy optimista respecto a la negociación. Okay. Creo que Estados Unidos está mandando señales de lo comercial, la integración, vamos a decir, industrial, económica, América del Norte, va a seguir con nuevas reglas, el tema de aranceles, algunas cosas bastante arbitrarias, pero creo que hasta Trump entiende que necesita México en lo económico comercial. Ojo, creo que esa es mi hipótesis, el endurecimiento en la agenda de seguridad, colaboración, combate al narcotráfico va a seguir, no necesariamente va a corresponder con un endurecimiento en los temas comerciales. Creo que en lo comercial vamos a ver más pragmatismo y en la otra agenda vamos a ver mucho más mano dura. Esa es mi hipótesis. Yo creo que son dos variables muy importantes. Por último, me piden que te vuelva a hacer la pregunta. Luis Miguel, en cuanto al termómetro de riesgo, del 1 al 10, ¿dónde empieza México con todo y lo que has mencionado? Yo lo pondré entre 6 y 7. 6 y 7. Bueno. Luis Miguel, un abrazo con afecto y siempre con enorme admiración, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y siempre cuenta con mi amistad. Gracias, Luis Miguel González.